Muy bien, vamos a ver ahora este tema en el cual vamos a aprender qué es un monomio, un binomio, un trinomio y polinomios, ¿no? Bien, antes que nada, bueno, vamos a conocer qué es un monomio y luego ya vamos viendo los siguientes. Como definición, les puedo decir que un monomio es una expresión algebraica en la cual se utilizan números, letras, signos y la operación de producto y potencia. Bueno, eso se los puedo dejar como definición, vamos a dejarla aquí. Y bueno, aparte de esto también les puedo decir que un monomio es un término algebraico. Si ya vieron el tema de término algebraico y ya saben qué es un término algebraico, bueno, pues recordaremos que un término algebraico tiene un signo, un coeficiente, una base o variable y un exponente. Ok, bien, entonces si les digo que un monomio es un término algebraico, vamos a escribir un término algebraico. Sabemos que un término algebraico, digamos, por ejemplo, tiene un signo. Aquí tenemos un signo negativo. Tiene un coeficiente, por ejemplo, un 5. Una base o variable, vamos a poner base x. Y un exponente. Un exponente, por ejemplo, vamos a ponerle un 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro término algebraico. Entonces, como les dije que un término algebraico es un monomio, pues esto de aquí, exactamente, esto es un monomio. Y de acuerdo a la definición que les dejé aquí de monomio, vamos a analizarla. Un monomio es una expresión algebraica en la cual se utilizan números, vemos aquí números, letras, vemos aquí la letra X, signos, vemos el signo negativo, si no tuviera tendríamos un signo positivo, y las operaciones de producto y potencia. Bien, bueno, vemos claramente los números, los signos y las letras, ¿no? Pero se preguntarán dónde está la operación de producto y potencia. Bueno, el producto la operación de producto se encuentra en el intervalo, o se puede decir entre el menos 5 y la x al cuadrado, es decir, aquí en esta división. Producto, bueno, sabemos que significa una multiplicación, entonces quiere decir que el menos 5 está multiplicando, podemos poner aquí, a la x al cuadrado. Entre el menos 5 y entre la x, es decir, aquí existe una multiplicación que no es necesaria escribir porque se sobreentiende que si tenemos, por ejemplo, dos números así, por ejemplo, de esta manera, digamos un número 6 y una variable y, quiere decir que 6 está multiplicando a y, por ejemplo 6 veces y, o por ejemplo 7 veces m al cuadrado, ¿ok? Es una multiplicación entre los dos, entre la variable y entre el coeficiente. Entonces en este espacio es donde se encuentra de producto. Y bueno, la operación de potencia pues es a la que está elevada nuestra variable. Entonces ya que sabemos que un término algebraico es un monomio, podemos llamarlo de las dos formas. Por ejemplo, podemos decir un término algebraico, pero si queremos ser más específicos, ya hablando en álgebra, tenemos que decir monomios, ¿no? Por ejemplo, más ejemplos de monomios, pues sería, por ejemplo, 2m al cuadrado n cúbica, o menos 1/2 de x a la quinta y a la sexta, y bueno, ¿no? Cada monomio tiene un signo, un coeficiente y una base, ¿no? Signo es positivo, coeficiente y bases, ¿no? Entonces esto es un monomio. Vamos a ver ahora lo que es un binomio. Bueno, ya que sabemos qué es un monomio, podemos conocer qué es un binomio. Bien, como definición, un binomio es una expresión algebraica que está formada por dos monomios. Bien, entonces, binomio. Un binomio nos dice que es una expresión algebraica formada por dos monomios, ¿no? Vamos a poner dos monomios, entonces. Vemos que tenemos el monomio 2a al cuadrado y menos 3
b al cuadrado. Aquí tenemos dos monomios, ¿no? Entonces un binomio va a ser la expresión formada por dos monomios, es decir, por estos dos. Una expresión en la que se forme por estos dos monomios, 2a al cuadrado menos 3b al cuadrado. Y entonces esto es un binomio. Otro ejemplo de un binomio, por ejemplo, podría ser menos 3 cuartos de x al cuadrado más 5 medios de y al cubo. ¿Ok? Vemos aquí que tenemos dos monomios. Nuestro primer monomio, que tiene un signo negativo, un coeficiente de 3 cuartos, una base o variable de x y exponente 2. El segundo monomio tiene positivo, 5 medios de coeficiente, y bueno, y así, etcétera, ¿no? Entonces a esta combinación de dos monomios, a esta expresión se le llama binomio. Por último, otro ejemplo de un binomio, podríamos tener 6m a la cuarta n al cubo menos 2 a la cuarta n al cubo. Y de esta manera tenemos un binomio. Bien, ahora vamos a ver lo que es un trinomio. Bien, un trinomio, como definición, yo creo que ya se lo imaginarán, es una expresión algebraica que está formada por tres monomios. Bien, entonces, por ejemplo, un trinomio sería al cuadrado más b al cuadrado menos c, por ejemplo, al cubo, ¿no? Tenemos aquí tres monomios, que es al cuadrado, luego más b al cuadrado y menos c al cubo. Entonces a esto se le conoce como trinomio, al conjunto o a la expresión formada por tres monomios. Otro ejemplo de trinomio podría ser, por ejemplo, menos 2x al cuadrado más 3y menos, por ejemplo, dejamos nada más la variable z a la cuarta, ¿no? Eso es otro trinomio. Vemos aquí tres distintos monomios. Y bueno, pues ya vimos lo que es un monomio. Por eso era importante conocer qué era este dichoso monomio, porque en base a ello íbamos a saber qué era un binomio y un trinomio. Y bueno, se preguntarán o dirán, bueno, ya vimos lo que es un binomio, que básicamente es un término algebraico, como les había explicado al inicio. Un monomio es una expresión formada de un término algebraico, se le puede llamar así también. Un binomio es una expresión formada por dos monomios o dos términos algebraicos, como gusten llamarlo. Y un trinomio es una expresión formada por tres términos o tres monomios. Ahora podrán decir, bueno, ya vimos el 1, el 2 y el 3 expresiones. Ahora pues seguiría el de 4, ¿no? Y podríamos decirle un cuatrinomio, pero no. En realidad el que sigue se le conoce como polinomio. Bueno, un polinomio, les adelanto, es una expresión algebraica, o le podemos llamar a la expresión algebraica que está formada por 4 o más términos algebraicos o más monomios. Es decir, por ejemplo, un polinomio le llamaremos a una expresión, por ejemplo, como esta, que tenga 4a al cuadrado más b al cubo menos 3c a la cuarta más x al cubo, ¿no? Vemos aquí que tenemos cuatro términos o cuatro monomios, es 1, 2, 3 y 4. O sea, a partir del 4, y por ejemplo los que tengamos más, podemos tener aquí menos 3c y, así, otro monomio. O sea, a partir de 4 hacia adelante le vamos a llamar polinomios. Pero aquí les voy a explicar algo muy importante. Un binomio, un trinomio, son polinomios. Es decir, un binomio y un trinomio son, digamos, como nombres específicos de un polinomio. Por ejemplo, como la definición de polinomio nos dice, un polinomio es una expresión algebraica
formada por dos o más monomios o términos algebraicos, pues básicamente un binomio y un trinomio serían un polinomio, pero específicamente a los polinomios de dos términos se le conoce como binomio, y a los polinomios de tres términos se le conoce como trinomio. Entonces esto es algo importante que deben de conocer. Un binomio y un trinomio son también polinomios. El monomio, pues sí lo podemos manejar, digamos, un poco aparte. También podríamos llamar que un monomio es un polinomio de un solo término, pero es preferible manejarlos, digamos, un poco separados. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Un monomio. Un monomio se le conoce también como un término algebraico, el cual está constituido por un signo, un coeficiente, una base y un exponente, ¿no? Y monomio, nos vamos a recordar que solamente digamos que es un término. Monomio es uno. Binomio es una expresión formada por dos monomios o por dos términos. ¿Okay? Trinomio es una expresión formada por tres monomios o tres términos algebraicos. Y un polinomio es una expresión formada por cuatro o más términos algebraicos. Y aquí para recordar, bueno, a un polinomio le vamos a llamar al que tiene de 4 a más. Pero recordando también lo que les mencioné, estos dos son polinomios. Un polinomio de dos términos, que es conocido como binomio, y un polinomio un polinomio de tres términos conocido como trinomio.